Bien, yo he propuesto conversar sobre lo que sería la crianza de la vida en la gestión organizacional desde el enfoque integral. Mm, Y voy a contar un poquito sobre mi experiencia personal, cómo llego a lo que ahora estoy haciendo. Y para hacer lo que hago, ser quien soy, he tenido que pasar por procesos bien duros también. Un poco ya. escuchando ahora tiene todo tanto sentido. Ya hace casi 20 años, son 19 años más o menos, que es más o menos el tiempo que conozco a Raúl. Yo andaba en una crisis existencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había terminado mi proceso de formación, voy a decir, en la universidad, cuando termino la carrera de ingeniería comercial. Y claro, era una carrera que me generaba más vacíos que certezas. Y acto seguido parecía que tenía que casarme con el novio tóxico que tenía en ese momento, que también es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenía unos vacíos bien fuertes y andaba en un mundo, ya por decir, bastante superficial. En eso conozco una persona que me regala un libro, que era El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que muchos de ustedes lo deben haber leído. Y ahí por primera vez en mi vida escucho lo que es la meditación y la capacidad de estar en el aquí y el ahora y la presencia. Y yo, ¿qué es esto? Y hablando con la misma persona, él me introduce en lo que fue la meditación Zen. Ahí empieza un camino de realmente desaprender todo aquello con lo que había crecido, que tengo mucha gratitud, por cierto, a todo lo que he recibido de mis padres, de mis ancestras, de mis ancestros. Sin embargo, tiene que haber un momento de ruptura y de cuestionamiento a todos esos paradigmas y esos condicionamientos. Yo había estudiado en un colegio católico, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese momento mi vida yo la consideraba como un drama de novela mexicana. Entonces, al conocer la meditación Zen, empiezan unos cambios bien trascendentales. El cambio más profundo que he podido percibir en mi experiencia personal ha sido el volverme vegetariana, y justamente a raíz de una meditación donde el maestro dijo, ahí en la meditación Zen en el dojo, dijo: no puedes liberarte de tu propio sufrimiento si tus actos cotidianos generan sufrimiento en otros seres. Para mí esa información penetró hasta la última célula y realmente tomé esa decisión de dejar de comer animalitos. Eso empezó a cambiar mi vida. Así tuve, por ejemplo, que irme a Costa Rica a estudiar para una maestría, y estaba con una beca y tenía bastante tiempo libre porque la beca no te permitía trabajar, y decidí iniciar en el yoga, que más que la maestría que hice en Costa Rica, tengo más gratitud a mi formación como instructora de yoga allá, porque me permitió un camino de autoconocimiento profundo. Y entre medio también tuve la posibilidad de conocer comunidades que recuperaban prácticas indígenas ancestrales e incursioné en el camino chamánico. Empecé con plantitas de poder, a tomar medicinas ancestrales, a experimentar la medicina sagrada del temazcal, y realmente mi vida hizo un giro. Y en eso conozco bueno, estos giros y estos entendimientos y estas experiencias de profunda sanación, porque quiero mencionar que yo tengo una herida de infancia grande. Yo no he crecido con mi madre desde mis 6 años, y esa ruptura, claro, ha hecho que yo ande en estos procesos para sanar precisamente ese vacío, de esa separación con mi madre, ¿no? Y he incursionado en muchas terapias y en muchos caminos de búsqueda, que hoy, como todo esto se manifiesta en el exterior. Y bueno, Raúl ya lo decía al presentarme, tengo una hermosa familia. Estoy casada con Gilbert, él es holandés, pero ya vive 20 años en Bolivia. Y nos encontramos justamente en este camino chamánico, en un temazcal. Y juntos hemos co-creado un espacio muy bonito en Samaipata, que es un
un pueblo en el departamento de Santa Cruz de Bolivia, que es muy bonito, muy especial. A mi criterio es un vórtice energético, donde hemos manifestado este centro que hemos llamado Quinta Conciencia, que es un ecoalbergue donde hacemos cursos de permacultura y también ofrecemos estos servicios de sanación. Hacemos retiros donde integramos todas estas herramientas que hemos ido recogiendo en este proceso de una autosanación, de una búsqueda profunda, de un perdón y de una reconexión con nuestros ancestros, como hablaba Aura, ¿no? Que es tan importante ese proceso de retroceder, mirar nuestros orígenes, abrazarlos, integrarlos tal cual son, para que solo desde ahí pueda manifestarse todo esto que estoy compartiendo. Esas son imágenes de nuestro hogar. El lugar es maravilloso, ese río nos abraza, nos está ahí todos los días y todo es construcción natural, aplicamos la permacultura, intentando ser lo más coherente posible cada día, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se manifiesta en lo laboral? Porque yo vengo también de ese mundo, que muchos años he estado peleada, ¿no? Intentando salir del sistema y todo eso. Estaba peleada, decía yo, mi pasado turbio cuando hablaba de que he estudiado ingeniería comercial y todas estas otras títulos que una se va cargando, ¿no? ¿Cómo todo eso se puede manifestar en el ámbito laboral? Y retrocediendo, como el tiempo no es lineal, es cíclico, retrocediendo hacia los 18 años atrás, cuando conozco a Raúl, un amigo que empieza con una teoría integral y no sé qué, hay un enfoque, a mí me vuela la cabeza porque era por primera vez que encontraba un marco teórico, conceptual, que le daba sentido a la forma de vida que yo estaba experimentando. Porque yo estaba experimentando todo este mundo académico, formal, que está en el sistema, por decirlo de alguna manera, pero también todo este proceso interior de autoconocimiento, de un crecimiento espiritual tan fuerte, de darme cuenta de dónde vienen mis heridas, de perdonar. Ni siquiera nos corresponde perdonar, no es que nos toca perdonar a nuestros padres. Un abuelo una vez me decía que nosotros elegimos a nuestros padres antes de nacer, entonces son los padres perfectos para nuestro proceso evolutivo en esta experiencia en la Tierra. Entonces todo eso que yo estaba experimentando calzaba perfecto en estos cuadraditos y en los dibujitos de Raúl. Y ahí es donde empiezo y me engancho con este enfoque. Y en distintos momentos nos hemos encontrado con Raúl. Yo he sido parte de la primera promoción de conejillos de India del programa de Pragmagia de formación de facilitadores integrales. Y he empezado como a rescatar todos estos elementos para poderlos aplicar en un contexto global de crisis multidimensionales, ¿sí? Que es en el ámbito donde académicamente y profesionalmente me desenvuelvo, especialmente en el tema de la sostenibilidad o de la crisis climática. Sabemos, aunque no queremos muchas veces recordarlo o aceptarlo, que si seguimos como seguimos, estamos al borde de una sexta extinción masiva. Eso lo dicen los científicos, ¿no? Este plantel del IPBES lo está afirmando, el IPCC también, el plantel de cambio climático, lo están afirmando y nos dicen también que no es demasiado tarde para actuar, pero que necesitamos cambios profundos. Y ahí es donde el enfoque integral calza perfectamente. Sabemos que estamos viviendo un mundo de crisis sanitarias. El COVID pareciera que es el principio de una ola de desequilibrios que se van a manifestar en nuestro sistema de salud. La crisis climática que es tan fuerte, que la estamos viviendo hoy por hoy acá en Samaipata, que es una cabecera de cuenca, tenemos un parque nacional muy hermoso, estamos pasando por una sequía muy fuerte y eso se ve todos los días en nuestras plantitas, en nuestros huertos, se siente en la piel. Lo estamos viviendo, todos y todas estamos experimentando en mayor o menor medida desde todos los rincones de esta esferita llamada Tierra, estamos sintiendo los cambios en el clima. Entonces, ¿cómo esto lo aplicamos? ¿Cómo este enfoque yo lo introduzco en todos los procesos que acompañan, ya sea
en organizaciones públicas, privadas. Trabajo mucho en el contexto de la cooperación, en el mundo de los proyectos de desarrollo. Y bueno, es pues ahí donde tenemos que empezar a cuestionarnos en estas 4 dimensiones, que mucho ya se ha hablado sobre el enfoque mismo. No voy a ahondar en lo que es el enfoque, simplemente recordar que Wilber nos está planteando que para poder cambiar, trascender, desplegar cualquier fenómeno, cualquier contexto, se tiene que incidir justamente en las 4 dimensiones que plantea el modelo, en lo individual y en lo colectivo, en lo interior y en lo exterior. Y si nos ponemos a pensar en el ámbito organizacional, a menudo hacemos mucho énfasis en todo lo que es lo exterior, ¿no? Hay un montón de programas de desarrollo de capacidades, se cambian las estructuras, se modifican leyes, las normas, los manuales de funciones, etcétera. Si acaso entramos y cada vez más en toda la parte de la cultura organizacional, es cierto, ¿no? Especialmente en el ámbito privado, donde se ha reconocido que el primer cliente somos los trabajadores, ¿no? Usando esa terminología bien de una visión mercadológica de mundo. También se hace mucho esfuerzo, ¿no? En la cultura organizacional, hay programas de motivación, trabajos en equipo, etc. Pero muy rara vez se entra en este espacio subjetivo y tan íntimo como es el cuadrante individual interior. Y es ahí donde en nuestro emprendimiento familiar, es ahí donde nosotros con las terapias, con las ceremonias chamánicas, acompañamos a la gente. Entonces yo he hecho el ejercicio de introducir estos elementos del cuadrante 1, que lo he experimentado en mi propia vida, que lo compartimos en nuestro espacio con la familia, es introducirlo en los procesos organizacionales que acompañamos. Y también parafraseando a Hilbert, Hilbert es mi esposo, no, a Wilber, que nos habla de que una sostenibilidad ambiental, ¿no? Contextualizando en la crisis climática, no es posible si no se hace un cambio en los niveles de conciencia. Es muy fácil hablar y ahora por pelotas todos los proyectos tienen que contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Pero es muy fácil esos discursos si no los sentimos, si no lo hacemos carne, para poder cuidar, para poder realmente cuidar el medio ambiente. Entonces tenemos que recuperar, tenemos que volver a enamorarnos de la vida, ¿no? De la vida en todas sus manifestaciones, del mundo natural, de las plantas, de los animales. Pero para enamorarnos tenemos que tener un contacto directo, tenemos que entrar realmente a cuestionar nuestra identidad como seres humanos, elevar los distintos niveles de conciencia, ¿no? Revisar nuestras emociones, nuestra autoestima, entrar en un proceso de reconocimiento. ¿Por qué nos hemos desarrollado de una manera tan autodestructiva? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Entonces, todo esto se plantea en los procesos organizacionales. Así sea una fábrica de zapatos o así sea un ministerio o un municipio como actualmente estoy acompañando, en todos estos espacios, en todo este tipo de organizaciones, es posible iniciar cualquier proceso de acompañamiento con esta reflexión, ¿no? Introduciendo que la realidad tetraemerge, ¿no? Utilizando las 4 dimensiones del modelo. Y además es posible hacer, obviamente adaptando tu forma de expresarte al público en el que estás dirigiéndote, ¿no? Empiezo siempre en las organizaciones a plantear esto, que no podemos resolver el problema pensando de la misma manera en que lo hemos creado, parafraseando a Einstein, que es un personaje que tiene cierta autoridad en todos los públicos. Tú hablas de Einstein y te van a escuchar que es necesario cambiar, se necesita un cambio de paradigma. Y ahí no voy a ahondar en la teoría que estoy compartiendo, simplemente estoy contando el tipo de información que comparto en las organizaciones cuando inicio cualquier proceso de acompañamiento.
Para hablar de paradigmas, utilizo esta propuesta de José da Souza Silva. Él es un brasilero, es muy progresista, él además interpela, tiene una forma muy interesante de encarar el tema de paradigmas, y él ha hecho una clasificación de la visión mecánica de mundo, la visión mercadológica de mundo, ¿no? Y esto es lo que comparto, para que también nos autorreconozcamos desde dónde estamos interpretando, desde dónde gestionamos una organización. ¿Cuál es el paradigma predominante? Si yo voy a entender el mundo como una máquina, pues voy a ver a todos como piezas que tienen que calzar dentro de una máquina. Entonces mis valores son la eficiencia, la productividad, son los valores que rigen. Si mi visión es más mercadológica y veo el mundo como un gran mercado, pues todo van a ser relaciones de compra-venta, donde la ley de demanda y oferta rigen, ¿no? Y hasta las relaciones se mercantilizan. Y incluso las relaciones de pareja, ¿no? Es como una relación contractual donde tenemos que beneficiarnos mutuas partes. Entonces, todo esto lo reflexionamos con la gente utilizando distintas dinámicas, y aquí deben haber muchos facilitadores. Obviamente las dinámicas participativas son muy útiles en estos contextos en todo momento. Y bueno, la tercera visión la tercera categoría que plantea José da Souza Silva es la visión holística. Y ahí es donde entramos a cuestionar, ¿no? Cuán integral es nuestra visión de mundo, cómo estamos interpretando el mundo, si como una máquina, un mercado o una trama compleja de interrelaciones, donde interdependemos además, ¿no es cierto? Y esto me permite llegar a encontrar similitudes entre esta ciencia holística, entre este paradigma que está muy en boga ahora, ¿no? En estas últimas décadas, y la ciencia indígena, justamente lo que compartía ahora también. Ese conocimiento, ¿no? Que no está separado entre el individuo y la sociedad, esa relación indivisible entre la materia y el espíritu, que se manifiesta en el tipo de relaciones, las alianzas, los equilibrios que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso en un contexto boliviano es muy interesante, en un contexto del sur global, me atrevería a decir, donde existen todavía muchas culturas vivas que caminan desde esta mirada que es holística, ¿no es cierto? Que mantienen vivas sus tradiciones, que nos permiten hablar con el invisible, tener un diálogo con el invisible. En una sociedad basada en la lógica de la separación, en una sociedad moderna, esta parte invisible casi que se ha reducido a la superstición, la parte de la espiritualidad. Entonces, esto también lo compartimos cuando iniciamos estos procesos, y poniendo ejemplos de todo el mundo, ¿no? Incluso de pueblos ancestrales del norte, ¿no? Como los celtas, que tenían esa misma eh, percepción de la realidad, de que todo está tejido, en que honraban a las diosas y a las deidades de la naturaleza, ¿no? Poniendo ejemplos como este de la carta del jefe indio Seattle, que nos menciona que la tierra es nuestra madre, que todo lo que le hacemos a ella nos vuelve a nosotros. Esto en un contexto en el que queremos abordar la sostenibilidad ambiental, el tema de la crisis climática, pues es necesaria ayudarnos a recordar esta memoria ancestral que está grabada en nuestros poros, que está grabada en nuestras manos. Una abuelita me decía, hija, la memoria ancestral está en tus manos. Para activarla tienes que activar tus manos. Vuelve a la tierra, vuelve a las plantas, o el tejido o la pintura, si acaso no puedes por tu contexto de ciudad. Entonces, hacerlo, es muy importante si nos estamos planteando el reto de cuidar, de restablecer los equilibrios, de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Parte, cuando es desde la mente nos cuesta, pero cuando es desde la mente, corazón juntos, taquechuima, como dicen los aymaras, caminar con la mente y el corazón juntos, taquechuima, ¿no? Eso tiene mucho sentido y no cuesta tanto. Yo creo que si camináramos desde esta lógica ancestral,
nos ahorraríamos mucho tiempo, muchos esfuerzos y mucho dinero en tantos proyectos para restablecer, para conservar, para cuidar, para afrontar el cambio climático, para la resiliencia. Porque recordaríamos que somos naturaleza, no estamos divididos de la naturaleza. Y decía, en el contexto boliviano es muy importante recuperar toda esta visión indígena. Un amigo, Javier Medina, llama la visión amerindia, ¿no? Que es una visión altamente animista, que todo tiene vida, no solamente además los elementos orgánicos de, de la naturaleza, ¿no? No solamente plantas, animales y microorganismos. En el mundo animista todo tiene vida, tu casita tiene vida, cuando entras a tu casa saludas a tu espacio, a tu auto lo challas, challar es como pedir una bendición y le pones su nombre. Y Raúl muchas veces pone el ejemplo, ¿qué pasa cuando se nos traba la computadora, la impresora? Le hablamos, ¿no? Mamita, por favor, no ahorita, tengo que entregar este trabajo, no te rayes ahorita, ¿no? Le hablamos a la computadora que no tiene vida, supuestamente desde una mirada racional, que separa, ¿no? No tiene vida. Pero sí, porque al final de cuentas todo proviene de la naturaleza, todo está transformado, ¿no? Entonces, esta visión animística que tiene unos principios bien interesantes, mencionar simplemente el principio de correspondencia, el principio de relacionalidad, el principio de complementariedad. En el mundo andino amazónico, la complementariedad entre opuestos es muy importante. Y eso, ¿cómo lo trabajamos en la organización? ¿Cómo ayudar a mirar la organización desde una lógica complementaria? ¿Cómo trabajarlo en un ambiente altamente político? El tema de la complementariedad es muy importante. Y en Bolivia tenemos una propuesta civilizatoria del vivir bien, se le ha llamado, que rige nuestra constitución política del Estado, que ahora se ha escrito muchísimo sobre lo que es el vivir bien o el buen vivir, o el sumaz camaña, el sumaz causay, ¿no? Y en la teoría de los teóricos que escriben sobre esto nos plantea que es la vida en plenitud, que es muy diferente al vivir mejor, porque el vivir mejor es una lógica de acumulación que no tiene límites, ¿no? Porque siempre voy a poder tener un mejor celular, voy a poder tener una mejor computadora, un mejor auto, una mejor casa, hasta un mejor marido, ¿no? Si volvemos todo hasta las relaciones, las materializamos, las volvemos desechables, entonces la lógica del vivir mejor es muy diferente a la del vivir bien, que te plantea tener lo suficiente, ¿no? Tener lo suficiente para tener una vida dulce, para vivir una vida en armonía, en equilibrio y sin tanto sufrimiento. Esto en Bolivia, como lo decía, desde la empresa privada hasta los municipios, hasta cualquier agencia de cooperación, le guste o no, lo tenemos que revisar. Es una pena que el vivir bien se ha politizado mucho en Bolivia. El vivir bien viene de los pueblos indígenas originarios andino-amazónicos, pero lastimosamente, cuando tú dices vivir bien, muchas veces lo relacionan al partido de turno, ¿no? Que ha hecho un intento de rescatar estas sabidurías y hacer la política pública. Pero justamente como se modifican solo leyes, capacidades, algo en el tema de la cultura, pero no se plantea este nivel interior, individual, desde cómo yo estoy caminando. Yo camino desde el vivir bien. ¿Qué entiendo yo por el vivir bien? Hoy me rige una lógica más de una lógica de acumulación, de la apariencia, una lógica donde prevalece el mundo material, etcétera. ¿No? Por eso es tan difícil hacer política desde el vivir bien, como si todos los indicadores están hechos para medir crecimiento económico, el PIB, etcétera. ¿Cómo voy a hacer política? Más allá de lindas leyes y bonitos discursos, ¿cómo eso lo voy a poner en práctica todos los días? Entonces, en los talleres, en los eventos, yo hago esta pregunta a la gente. ¿Qué es el vivir bien para mí? Haciendo una revisión conceptual. Y en esa pongo esta foto, que no es que se me durmieron mis participantes, es que utilizo la meditación, ¿no? Que nunca digo vamos a meditar, porque sabemos que en ciertos grupos religiosos
la palabra meditación es mal vista, es como un pecado. Una vez me dijeron, meditar es un pecado, ¿no? Desde la lógica de algunas religiones monoteístas, que obviamente se sabe que el camino de la meditación es el camino de la liberación, gracias al autoconocimiento. Entonces yo digo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Cierren sus ojitos, hago como una meditación guiada, profunda, lenta, respiren lento y profundo. Y ya después de unos minutitos en los que la gente logra entrar en un estado ya un poco más de quietud, les pido que visualicen un momento en el que se sienten realmente viviendo bien, revisando la teoría, ¿no? Antes revisamos la teoría de lo que es el vivir bien, y ahí decimos, ¿dónde estaba viviendo plenamente? ¿En qué momento? Piensen. Hecho este ejercicio, sin exagerar, más de 150 veces, con distintos públicos, con jóvenes, con adultos. Aquí la mayoría en esta comunidad es gente de la tercera edad, como lo pueden percibir, con ellos. Y decimos, bien, piensa en ese momento de plenitud y de felicidad. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Intenta recordar los olores, etcétera. Cosa de que puedan revivir un momento de realmente vivir en plenitud. Muy bien, volvemos aquí ahora, abrimos los ojitos y cuenten su experiencia. Miren, hasta el día de hoy nunca he escuchado a alguien que me diga que su momento de plenitud está relacionado con algún logro material, con el comprarse una nueva casa, con comprarse el último iPhone, o cuando se ganaron la lotería, o estrenando su Mercedes-Benz. Ni siquiera algún reconocimiento como cuando obtuve mi título de PhD. Nunca han compartido ese tipo de cosas. Siempre la gente comparte. Estaba en una cena navideña con mi familia, estaba con mis 2 hijos caminando de la mano en el lago Titicaca, estaba en el parque tal, estaba jugando con mis amigos. Si acaso lo más gracioso fue en un grupo con jóvenes, estábamos tomando en una plaza con mis amigos, escuchando música, ¿no? Cosas así. La gente reconoce su felicidad en cosas que son relacionadas a vínculos afectivos y contacto con la naturaleza. Entonces, eso me permite entrar en una reflexión de por qué, si nuestros momentos de plenitud tienen que ver con vínculo afectivo y contacto con la naturaleza, porque es increíble cómo la gente dice, estaba en tal lugar, en un paseo, en el parque, en el mar, siempre en la montaña, siempre relacionan, es un espacio natural. Y siempre que los hijos, que la familia, o mi primer parto, cosas así. Entonces, ¿por qué ponemos tanto esfuerzo en nuestra vida? Pasamos tantas horas de nuestra vida en cosas que nos alejan justamente de los espacios naturales y muchas veces incluso de nuestros vínculos afectivos. Entonces, ahí ya empieza otro tipo de reflexión. Y comparto también esto de qué dicen los abuelos. Cuando yo estaba estudiando el vivir bien, intentando racionalizarlo, le pregunté a un abuelo a Mauta, allá en La Paz. Le dije, abuelito, ¿qué es para ti el vivir bien? Este abuelo me dice, ay, hija, el vivir bien es bien simple, ¿no? Porque ahora hasta los filósofos andinos escriben bien complicado sobre el vivir bien, así como para entrar en esta lógica racional, científica, académica, ¿no? Y este abuelo me dice, vivir bien es comer bien, dormir bien y amar bien. Yo me quedé así con mi cuaderno, bien frustrada primero, porque decía, qué abuelo tan superficial, ¿cómo me va a responder esto, no? Siendo que el vivir bien es algo ancestral tan profundo. Pero si nos ponemos a analizar cada una de estas cositas, hay tanta sabiduría y tanta profundidad en estas 3 cosas: comer bien, dormir bien y amar bien. Comer bien, obviamente, implica toda una ciencia, ¿no? Comer en estado presente, si hablamos del cuadrante 1, en hábitos, el tener una dieta saludable, llena de nutrientes. En el cuadrante 2 con horarios, ¿no? En el cuadrante 4 con horarios, ciertas estructuras, cierta disciplina en tus comidas. En el cuadrante 3, si acaso, el valor, el significado que tienen los alimentos en tu cultura.
qué sientes cuando te comes tu platito paceño, en el caso de nosotros los paceños, ¿no es cierto? El comer bien, el agradecer, el tener en cuenta de dónde vienen los alimentos, la procedencia de los alimentos. Para dormir bien, tienes que tener una conciencia tranquila. ¿De qué vale tener una cama de lujo como esa imagen que pongo allá, ¿no? Que es toda blanca como en los hoteles de 5 estrellas? Si tu conciencia no está limpia, y tener la conciencia tranquila implica pues muchas cosas que no vamos a entrar a profundizar ahora. Y también el amar bien. Entonces, hacer esta reflexión con la gente, y repito, en cualquier tipo de organización, nos ayuda a tener otra perspectiva para tomar distintas decisiones. Y aquí ya les voy a ir poniendo unos ejemplos de algunas locuras que hemos hecho. Es muy graciosa, esta es una página de una revista que se llamaba Cash, y nos han hecho un artículo de espiritualidad en el trabajo y la vida, ¿no? Porque se nos ocurrió, con la complicidad de mi padre, que él es también facilitador y todo, que él experimentó el temazcal y dijo, esto lo tenemos que llevar a las organizaciones, porque es tan fuerte el proceso de reflexión. Un temazcal te puede cambiar la vida si te entregas realmente a la experiencia. No sé si conocen lo que es el temazcal, es el sweat lodge, lo llaman en otros contextos, es un sauna indígena que en términos generales representa el volver al útero de la madre. Entonces, si lo haces entregado y lo haces con devoción, puede ser un nuevo renacimiento en tu vida. Y hicimos los temazcales con un programa de cooperativas de agua del departamento de Santa Cruz, y también con Fonabosque, que era el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, con la intención de generar estos cambios sostenibles y armoniosos para la gestión del agua y bosque, ¿no? Porque otra vez, ¿cómo queremos cambiar, cómo queremos cuidar el agua si no la cuidamos todos los días? ¿Cuál es nuestra relación con el agua? ¿Cuál es nuestra relación con el bosque? ¿No? Todo eso, para poder reflexionar todo esto, hemos introducido el temazcal, la meditación, otras prácticas como la danza espiral, que es algo que Raúl ha compartido en su momento conmigo. Yo lo he tomado y lo he metido en todos los talleres que puedo. Facilito estos espacios de autorreflexión, de autoconocimiento, porque solo desde ahí puedo tener otra mirada a mi organización o a la organización de la que soy parte. Ya no y como planteo, intentamos que todos los talleres, acá son puros gerentes, puros directores de las cooperativas de agua de Santa Cruz, si ven esa imagen, proponemos casi que como una condición cuando nos invitan a acompañar procesos, que sean en espacios naturales, justamente para recuperar este vínculo, para poner los pies descalzos en la tierra, para poder meter las patitas al agua, si es posible. En un taller sobre bosques, de Fonabosque, ¿cómo no estar abrazados alrededor de un árbol? ¿No es cierto? Entonces, hacer estos discursos del cuidado, de la sostenibilidad, hacerlos carne. Y la única manera es mediante la experiencia directa. Otro proceso que quería compartir con ustedes ha sido la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de Samaipata, en el que pude ser parte. Se ha hecho todo bajo el enfoque de los 4 cuadrantes, y para eso, obviamente, además del uso de las dinámicas, partimos por estos espacios de reflexión, de autoconocimiento, de revisar desde dónde estamos planificando nuestro territorio. Después de hacer esta meditación del vivir bien, por ejemplo, entonces nos planteamos cómo podemos, cuando uno pregunta cuáles son sus necesidades en el ámbito de la salud, la gente siempre te dice, queremos un hospital nuevo. Queremos un hospital nuevo para mejorar nuestro acceso a la salud, para mejorar la salud del municipio. Y ahí entramos desde esta lógica de reflexión de los 4 cuadrantes. ¿Será que tener un hospital de segundo nivel o de tercer nivel te va a mejorar tu salud? ¿Qué necesitamos desde los 4 cuadrantes para tener una vida saludable? ¿No? Y empezamos desde qué tipo de emociones rigen mi vida, qué tipo de hábitos, cómo son mis relaciones,
cómo está la vida en la cultura, cómo está mi comunidad. Soy parte de un tejido y obviamente qué sistemas de salud tengo, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando hacemos esta reflexión, ya las propuestas, las políticas públicas son diferentes y se plantea, por ejemplo, la necesidad de que en este hospital nuevo que se tenga haya un consultorio de medicina ancestral natural, o se plantee que los médicos se abran a una mirada más holística de la medicina y que la medicina deje ser solamente un negocio, ¿no? O que sea un mecanismo de alto lucro. Entonces, ese tipo de reflexiones luego salen plasmadas cuando tú propicias estos espacios de reflexión basadas en los 4 cuadrantes, ya las respuestas son diferentes en cualquier ámbito organizacional. Hacer política pública desde esta mirada, pues te plantea nuevas acciones concretas que las puedas medir y qué sé yo, pero con esta mirada. ¿Cómo trabajas? Acá en Bolivia tenemos un marco legal que nos habla de la Agenda 2025, la Agenda Patriótica, donde uno de sus pilares es la reducción de la extrema pobreza. Y te hablan de la extrema pobreza en 3 ámbitos: la pobreza material, la pobreza social y la pobreza espiritual. Eso lo tenemos en nuestras lindas leyes y normas. Pero ¿cómo reduces la pobreza espiritual? Eso nadie nos ha dicho. ¿Qué indicadores tienes para reducir tu pobreza espiritual? Pero está plasmada ahí en nuestras normas, en nuestras leyes. Entonces, si tú como facilitadora o si tú como consultora o donde te desenvuelvas, tienes esta mirada que te permite entender la realidad en las 4 dimensiones, vas a ayudar, vas a coadyuvar a que la gente también reflexione y tomas esos elementos que están en nuestras leyes y dices, tenemos que trabajar la parte espiritual. Entonces, este proceso que ha sido diseñado así ha tenido bonitos frutos, que les voy a mostrar algunos ejemplos, que son cosas que las han aplicado desde el gobierno autónomo municipal de Samaipata, este tipo de campañas que se hacen, ¿no? Agua, árboles, agua y agua es vida. Se plantea, por ejemplo, que las escuelas, realmente así casi como norma, tengan que hacer excursiones al Parque Amboró. Estamos hablando de cuidar el parque, que es un parque nacional muy grande, megadiverso, uno de los parques más megadiversos del planeta. Pero mucha de la gente que vive acá Karina, ¿te ni recuerdo el conoce. tiempo? ¿Te recuerdo Sí, el sí, tiempo? gracias, Ok. Raúl. Ni conoce este parque. Entonces se propone que la educación eh, genere estos espacios de contacto directo con la naturaleza. Se han organizado este tipo de cosas. Estamos afortunados, tenemos un sitio arqueológico que es patrimonio de la UNESCO, que es el fuerte de Samaipata. Para mí es un vórtice energético muy fuerte, muy impresionante. Y se han hecho este tipo de espacios y propuestas, abrirlo gratis al público para que vayan a meditar, meditaciones en el fuerte, ¿no? Se ha hecho altos esfuerzos, porque es un municipio muy pequeño, para trabajar, para tener una escuela de teatro municipal. En un municipio tan chico, ¿no? Priorizar el desarrollo de la creatividad de las artes bellas como una herramienta de expresión, una herramienta para que los jóvenes tengan un lugar donde explorarse, ¿no? Ha sido muy reconocido. En muy pocos municipios hacen este tipo de esfuerzos en lo que es las bellas artes. Por ejemplo, pasar cines conscientes, ¿no? Hacer sesiones de cine consciente. Les pongo estos ejemplos para mostrar algunos resultados concretos de hacer una planificación territorial desde otra mirada. Puedo contar otros ejemplos, por ejemplo, la Fundación Atenea, con auspicio de la Embajada de Francia, se planteó todo un programa de formación, ¿no? Bajo la gobernanza territorial ecológica. Y todo el final de este proyecto era el cuidado del bosque, de los bosques, tanto en la Amazonia o en la Chiquitania, perdón, como en la zona del Parque Amboró. Y para eso se ha planteado un taller en contacto directo con los niños, ¿no? Porque se quiere formar a los niños, pero nunca se les pregunta a los niños qué necesitan, cuando se diseñan programas de formación, nunca se los incluye. Cuando se habla de los problemas de la educación, no están los niños ahí. Entonces, se ha planteado hacerlo diferente.
Si queremos cuidar los bosques, si se quiere hacer un curso de cuidado de bosques, pues hay que ir a los bosques. Con los niños se fue y se hizo una meditación guiada en el bosque para sentir al bosque y solo desde ahí poder diseñar un curso del cuidado del bosque con esta experiencia directa. Y así puedo mencionar muchos ejemplos. Ahora en el proyecto de investigación doctoral en la que estoy, estoy proponiendo hacer la incidencia local para la crianza de la diversidad biocultural. El proyecto de Suiza, que es un proyecto con la Universidad de Bern de Suiza, es de conservación de la biodiversidad de montañas. Pero yo he empezado a plantear que realmente si queremos, tenemos que dejar de conservar, porque nosotros especialmente en el sur, si nos hablan de conservar, quizás conservation es distinto. Conservar, lo he comprobado con los pueblos, las comunidades indígenas con las que trabajo, es como que no puedes tocar, como conservarla en un museo, y plantear eso para la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, es contraproducente. Nunca van a funcionar los proyectos de conservación. Tenemos que volver a esta lógica complementaria. ¿Cómo me complemento con la diversidad biocultural? ¿No es cierto? Cómo interactúo en complementariedad con este espacio sagrado, devolver la sacralidad a la montaña. Y para eso la crianza es clave, porque tú no conservas a tus hijos, no conservas tu familia, tú la crías, tú la cuidas. Entonces, introducir este vínculo afectivo, que viene de este mundo subjetivo, interior, íntimo, el vínculo afectivo, introducirlo en lo que es la gestión organizacional, es para mí realmente la forma en que vamos a poder generar verdaderos cambios. Y ya para terminar, el mensaje sería, si queremos realmente introducir el enfoque integral en la gestión organizacional, tenemos que hacer mucho énfasis en el cuadrante número 1. Y para eso necesitamos atrevernos a experimentar con todo tipo de herramientas de autosanación, de autoconocimiento, introducirlos en los talleres. Es difícil a veces. Por ejemplo, las imágenes acá arriba, las que están aquí a la derecha superior, es con un grupo de gente de la cooperación alemana, de la GIZ, que nos pusieron muchos peros a la propuesta del taller, ¿no? El contexto de bioseguridad, no nos podemos abrazar, ¿cómo vamos a hacer danza, biodanza, elementos de biodanza? Pero dijimos que todos vengan con su prueba COVID para poder hacer estas dinámicas. El vendar los ojos para que la gente no esté poniéndose tímida delante del jefe o de la jefa, etcétera, ¿no? Y que realmente tengan un espacio de autorreflexión. El usar elementos como los altares, ¿no? En las imágenes de abajo hemos hecho un altar con mujeres indígenas del Chaco boliviano, ¿no? Mujeres guaraníes, justamente para recordar la sacralidad de la vida, el iniciar un taller armando un altar con elementos que estaban ahí alrededor, ¿no? Y como digo, ojalá intentando llevar estos espacios organizacionales a lugares que nos permitan el contacto con la naturaleza. Y ya para concluir, quisiera hacer un ejercicio con ustedes. No es tanto un ejercicio, quisiera permitirme leer esto sobre el tema de la crianza, pero quisiera que cierren los ojos, por favor. Yo se los voy a leer porque cuando uno está leyendo no agarra la idea. Quiero compartir estas palabras de una amiga, una hermaga, maestra mía, que me las decía cuando la entrevistaba sobre qué es para ella la crianza. Cierren sus ojitos, por favor. Cuando escucho la palabra crianza, pienso en el verbo nutrir y me evoca un retorno a la memoria del corazón. Y cuando hablo de esa memoria, hablo de vínculo, hablo de afecto. Es como cuando las mujeres están gestando a las guaguas. Guaguas son niños, son niñas. En su interior es una forma femenina de existir. Es como una naturaleza intrínseca en nosotras. Entonces, podemos entender que la crianza es algo que se gesta desde adentro, no es algo que se pueda adquirir, es una memoria que está en cada una de nosotras, de nosotros.
Para entender la crianza, tenemos que hacernos preguntas más profundas para entender la dimensión de la comunidad. Mientras sigamos caminando desde una matriz civilizatoria de separación, mientras sigamos creyendo este relato que nos ha nutrido y poblado, seguiremos llenos de miedo, enfrentados y existiendo desde las categorías humanistas de amor o guerra. Entender la comunidad desde otra matriz civilizatoria, donde no existan estas categorías de separación, implica tener una profunda humildad para recuperar nuestra esencia, que en mi opinión está guardada en la memoria de los territorios, sean andinos, amazónicos, africanos y tanta diversidad cultural que existe. Y recuperar esa memoria es lo que se llama el camino del retorno, que parece que no es algo que se pueda elegir. No hay otro camino que volver a la memoria de la vida, de la comunidad. Y como dicen los abuelos, no es fácil recordar que somos Huiñay, que somos eternidad, una forma diferente de ser y estar. Muchas gracias.